La semana pasada yo les hablaba de la bendición que hay en la lengua. La bendición y la maldición, dicen, están en la boca. Y veíamos cómo a través de nuestras palabras nosotros podemos edificar nuestra vida y la vida de los demás, o bien podemos pues ser tropiezo, ¿verdad? O de alguna manera desanimar. Y en Proverbios 6, a mí me gusta mucho esta porción, 6:16, vamos a ver qué dice. Yo estoy en la Biblia de las Américas. Dice: 6 cosas hay que odia el Señor. La Reina Valera dice: 6 cosas aborrece Jehová, y 7 son abominación para Él. Esto es interesante. Hay cosas que el Señor detesta, odia, no le son del agrado. Y dice: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y obviamente vemos, son las características, pudiéramos ser un checklist de una persona que no conoce al Señor, llevando ciertas áreas sin restricción, ¿verdad? Ojos soberbios, lengua mentirosa, quien derrama sangre inocente, pues ya habla incluso de asesinos. Me llama la atención el que dice: los pies que corren rápidamente a hacer el mal. Esas veces que rápidos somos prestos para ir a hacer algo que no debiéramos. Pero me llamó la atención, no voy a ver cada punto, sino que me llamó la atención que de las 7 cosas que el Señor dice aquí que aborrece, 3 tienen que ver con la lengua. ¿Ok? ¿Cuáles son estas 3? La primera, la lengua mentirosa, el testigo falso que esparce o dice mentiras, y aquel que siembra discordia entre los hermanos. Estas 3 características, estas 3 fallas, creo yo, número 1, pues veo que tienen ese común denominador, tienen que ver con la boca. Las demás no, una con los ojos, una con el corazón, una con estar presto a hacer el mal, una con tus manos derramando sangre inocente, pero 3 están enfocadas a cómo hablamos, a lo que decimos. Ahora sí que, como decía Santiago en la semana pasada, ¿cómo controlamos nuestra lengua? ¿Te acuerdas de ese pasaje cuando Santiago dice, hay animales que han sido domados y que han sido domesticados, pero difícilmente el hombre puede domar su lengua, puede domar lo que dice? Y si alguno puede refrenar su lengua, dice Santiago, este es hombre perfecto. ¡Wow! ¿Por qué? Porque las palabras son esas cosas que tú y yo soltamos y no vuelven atrás, no las puedes regresar. Yo no sé si has estado en alguna discusión, en alguna plática, algún chismecito, qué sé yo, y que tú te das cuenta cuando de tu boca salió algo que no debió salir, y como si quisieras poder tener la capacidad de tener manos espirituales que las agarraran y las regresaran, echaran atrás el tiempo y no avanzaras más allá. Pero la verdad es que no podemos, y la mayoría de nosotros pecamos en esto. Es de las áreas más difíciles de mantener. Muchas veces tú puedes pues no exaltarte en ira, ¿verdad? O no robarte algo, qué sé yo, guardar el nombre del Señor, amar al prójimo, pero la lengua de repente nos traiciona, de repente hablamos más rápido de lo que
pensamos, de lo que discernimos. Pero aparte, estas tres cosas no son accidentes. No son esas palabras imprudentes que de repente se te salieron. Aquí hay una intención. Si tú ves cada una de estas cosas, hay una intención de usar la lengua de manera equivocada. Un testigo falso que dice mentiras, una lengua mentirosa parecieran, ahorita vamos a ver las diferencias, y el que siembra discordia entre los hermanos, tiene que ver con algo intencional. No es la mentira que a veces le decimos nosotros malamente, mentira blanca, mentira piadosa. No existen, mentira es mentira. Pero no es esa misma mentira de, ay, es que había mucho tráfico y pues nomás te levantaste tarde. La intención no es la misma delante de Dios, es desagradable igual. Pero no es lo mismo que la lengua mentirosa que quiere venir y contar una narrativa a través de la mentira para poner una balanza de un lado u otro. Ese es el testigo falso que esparce o que dice mentiras. La lengua mentirosa es la lengua que engaña, y además de estas características que te digo, número uno, todas son de la boca. Número dos, todas tienen una maquinación, no son accidentales, todas tienen una intención detrás. También las tres nacen de Satanás mismo. Son características que se le dan a Satanás en su naturaleza. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás cuando vino con Adán y con Eva? Mentir. Lo primero que dijo fue una mentira. No se van a morir. Si comen del fruto prohibido, no se van a morir. Van a ser como Dios. Una mentira, ¿verdad? Dios no quiere que ustedes sean como Él. Otra mentira. Y esparciendo el engaño, sembrando discordia, porque con esa mentira Satanás estaba sembrando discordia entre Adán y Eva y Dios, entre el Creador y la creación, entre aquel que nos ama y nosotros. Y es algo que continuamente trata de hacer Satanás, ¿verdad? Venir y sembrar discordia entre nosotros y Dios, pero también entre nosotros con nuestro alrededor. La lengua mentirosa, vamos a hablar primero de la lengua mentirosa. Incluso pues tenemos que es uno de los 10 mandamientos principales, ¿verdad? Porque tenemos toda esta porción de la ley de Dios en Levítico, en Deuteronomio, que es más amplia, y tenemos 10 mandamientos que de alguna manera resumen toda la ley. Y uno de estos 10 mandamientos es: no mentirás, no darás falso testimonio, no vas a decir algo que no es cierto. Es una ley, es algo que puso el Señor, es un mandamiento. Y el mentir, la lengua mentirosa es aquella que a sabiendas de esto lo rompe. Y yo no voy a pedir que levantemos las manos para ver cuántos de nosotros hemos mentido alguna vez, porque si no la levantas, ahí vas a estar mintiendo, y si no te exhibo. Pero todos lo hemos hecho en alguna medida. A veces, como te decía ahorita, para salvar el pellejo, llegué tarde por esto, una mentira de imprevisto. A veces para sacar provecho, alguna vez para zafarte de un problema o para tener una ventaja, qué sé yo. Pero es algo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Cuál es el problema de la mentira? El problema de la mentira es que está alejada totalmente del carácter de Dios.
Dios es verdad. Amén. Su palabra es verdad. Jesucristo se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo es nombrado por Jesús como el Espíritu de verdad. De modo que cuando hablamos de mentira, que es lo opuesto a la verdad, hablamos de un carácter contrario al carácter santo de Dios. Por eso es abominable ante Él, porque refleja la ausencia en el corazón del hombre de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre, verdad? Cuando viene la caída, pues fue esconderse, fue estar ahí, es oculto de alguna manera, empezando una vida de mentira. La mentira tiene que ver con lo oculto, tiene que ver con cubrir cosas, cubrir aquello que Dios no quiere que veamos, y por eso la verdad es el lenguaje del reino. Me llama la atención, por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, ¿verdad? Hay mentira en el corazón de Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿A poco yo soy guarda de mi hermano? ¿Quién sabe dónde ande, verdad? Cuando él precisamente sabía que lo había matado. Ahí vemos las manos que derraman sangre inocente, vemos la lengua mentirosa, vemos un corazón que maquina planes perversos, y vemos un corazón, unos pies que corrieron a hacer el mal. Todo eso estaba en Caín. Pero tranquilos, porque todo eso puede estar también eventualmente en nosotros. Y es donde tenemos que venir a la verdad. Cuando nosotros abrazamos en esta vida del reino, porque la mentira, vuelve a lo mismo, la mentira es el lenguaje del diablo, es el lenguaje del mundo, es lo normal, es como nos movemos en medio de nuestra vida cuando no estamos en Cristo. Pero cuando estamos en Cristo tenemos que abandonar la mentira y abrazar la verdad. Y esa verdad es reconocer la ausencia de Dios en nosotros, precisamente para que pueda ser llena, para que Dios pueda venir con su Espíritu Santo y empiece a cambiar nuestra forma de pensar, de ser, nuestro interior, y podamos empezar a hablar verdades. La manera más fácil que tú y yo tenemos de abandonar la mentira, escucha, es cuando comenzamos a llenarnos de la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Cada vez que la palabra de Dios entra a nuestro corazón, es como si fuera un latigazo a esa área de nuestra vida que está acostumbrada a mentir, porque viene la verdad, y la verdad nos hace libres. La mentira nos esclaviza. ¿No te ha pasado que dices una mentira de la cual te tienes que acordar con el tiempo porque hiciste un lío, contaste una historia y eres esclavo de esa mentira? Tienes que estarte acordando de cómo dijiste, de cómo cuadraste la historia. Es más, vamos bien lejos, a veces hasta nos ponemos de acuerdo con alguien. Oye, si fulano de tal te pregunta, tú no sabes esto, tú no me viste, o tú andas allá y tú sí me viste aunque no me viste, y andas cuadrando historias y te vuelves un esclavo. Y para cuando te das cuenta, ya la regaste. Porque aparte de todo, aparte somos mensos, ¿verdad? Mentimos y no nos acordamos luego en qué mentimos, y ahí vamos y metemos las 4 y nos exhibimos. Una vida de verdad te hace libre. Decir la verdad te da libertad, no estás atado a nada.
Jesús era libre porque Jesús solo hablaba verdad, con amor. Ahí me mando el mensaje, porque luego vemos unos que decimos, no, yo siempre digo la verdad, pero es una excusa para soltar verdad de espadazos. No, verdad y en amor. Tenemos que tener esta gracia. Jesús era una persona que hablaba la verdad y buscaba la manera de que esta verdad transformara a la gente. Buscaba la manera de que esta verdad los hiciera libres. Cuando tú y yo hablamos mentira, mis amados, es una forma de contristar, de entristecer al Espíritu Santo. Porque vuelvo a lo mismo, Él es el Espíritu de verdad. Y cuando nosotros hablamos mentira, Él no nos deja y no nos abandona porque su gracia es mayor. Sin embargo, sí se entristece. Y podemos ir ahogando el fuego de Dios en nosotros por una continua actitud de mentiras. Podemos ser bien buenos para predicar el Evangelio, bien buenos para dar ayuda, para alabar, para venir, pero si no dominamos esa área de ser transparentes, de ser honestos, de ser lo que somos, mostrarlo como es, en el proceso que estemos, vamos a estar contristando al Espíritu Santo, y entonces no nos sorprenda que cuando sea necesario no fluya en medio de nosotros como quisiéramos que fluyera. ¿Por qué? Porque está viendo una actitud de mentira donde Él dice, yo quiero la verdad. ¿Con quién tenemos que hablar la verdad? Con todos, mis amados. Debemos de ser honestos y transparentes en nuestras relaciones. Pocas cosas lastiman tanto una relación como una mentira. A veces, ¿de dónde nace, por ejemplo, en la relación matrimonial, de dónde nace una infidelidad o un adulterio? De una mentira. Porque nadie llega diciendo, ¿dónde andabas? Siéndote infiel, anda con la otra. Nadie llega diciendo eso a su casa. ¿Dónde andabas? No, pues salí tarde del trabajo. Todo lo empieza a manejar en lo oculto. Oye, fulana de tal, ¿no te ha buscado? No, ni le hablo, ni la conozco. No sé quién me hablas, ¿verdad? Ahora, ojo, muchas veces cuando te pregunten cosas, tu pareja, es porque ya sabe la verdad y te está dando un espacio para que digas las cosas como son. Así también es Dios. Dios nos da gracia y nos da espacio, pero las relaciones entre amigos muchas veces se rompen por una mentira. Entre padres e hijos, mentiras. ¿Sí? Tenemos que ser personas que mantengamos una relación verdadera y en verdad, y cuando sea momento de decir cosas desagradables, cuando cometimos un error, cuando la regamos, es hablar la verdad, ser transparentes y dejar que Dios restaure. Pero Dios va a honrar la verdad. Si tú mantienes un espíritu de verdad, aunque la hayas regado, Dios va a honrar eso y te puede restaurar del error, de la caída, de cualquier pecado. Su gracia es mayor que cualquier pecado y que cualquier maldad. Pero tenemos que ser honestos a la hora de tratar con la gente y sobre todo con Él. Mira, y si hay alguien que no podemos engañar, es a Dios. A veces nos engañamos hasta nosotros mismos, nos creemos nuestras propias mentiras, pero Dios sabe cuando nuestro corazón es honesto con Él. Y a veces, ¿sabes qué? A veces basta con que le digas, Señor, yo sé que no estoy siendo honesto, pero quisiera hacerlo. Y ahí Dios ve una oportunidad, ahí Dios ve una forma de poder meter su espíritu de verdad en nosotros. Ahora, el testigo falso que dice mentiras pareciera lo mismo, pero aquí viene la actitud de mentiras hacia una tercera situación. El testigo era una persona que era llamada en medio de un problema, algo que se tenía que arreglar, y llamaban personas para que pudieran
respaldar lo que otros estaban diciendo. Sí, si yo llegaba con un juez en el tiempo de la Biblia y decía, oiga, mi vecino me robó mi burrito. Ah, sí, bueno, muéstrame, ¿cómo me puedes respaldar que ese burrito era tuyo? Ah, pues mira, bien sencillo, tengo testigos. Fulano de tal me lo vendió, él es un testigo. Y fulano de tal, cuando él me lo vendió, el otro fulano de tal me ayudó a traerlo y a amarrarlo y así. Y tengo 2 testigos que pueden dar fe y legalidad de esto. Entonces, cuando alguien miente ahí, está dando un falso testimonio y está desviando la justicia, está desviando lo que es correcto. De hecho, se decía que no podían tomar en cuenta un testimonio sin más de 2 testigos, 2 o 3 testigos que dieran fe de lo que estaba ocurriendo. Aquí habla del corazón de las personas que de alguna manera participamos en la falsedad de otros, en la mentira de alguien más, en la calumnia de alguien más. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho chismes de alguien que no nos consta? No levantemos la mano, pues ya no, otra vez, vamos a mantenerlo aquí debajo del agua. Pero ¿cuántos hemos dicho algo que no vimos, que oímos por ahí, pero no tenemos la certeza de que eso es? Y lo andamos repitiendo como si nosotros tuviéramos hasta foto, captura de pantalla y video de la situación. ¿Sí o no? Oye, fulano de tal, no hombre, voy a ir con tal, voy a contratar a tal albañil. No hombre, es bien malhechote. Ah, sí, ¿qué trabajo te hizo? No, a mí ninguno, pero a fulano y a fulano y a fulano le dejó bien malo el trabajo. Pregunta, ¿tú viste ese trabajo? Que le dejaron bien mal. ¿Tú viste que sí fue ese albañil? ¿Tú viste que sí todo eso pasó? ¿O nada más estás aventando porque yo tengo un dicho, estamos hablando porque Dios nos dio boca, ¿verdad? Muchas veces es así, y hay gente que se crea reputación, creamos nosotros reputación a través de los otros, a través de dichos, a través de pláticas. Aquí mismo pudiera pasar en la iglesia, ¿verdad? Donde de repente el hablar de los demás sin que nos conste, sin que sepamos, sin que tengamos el contexto, tenemos que ser más reservados en lo que decimos. Dice la palabra, ese versículo me llena de temor por lo mismo, porque yo sé cómo batallo con mi boca muchas veces, pero dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta cuando estemos delante del Señor. Y palabras ociosas hay de todo tipo, desde una broma, desde una crítica, desde una mentira, qué sé yo, pero tenemos que dominar eso. El que siembra discordia entre los hermanos, ¿a través de qué? A través de lo que dice. A veces a través de mentiras, a veces a través de verdades con mala intención. La verdad puede ser tomada delante de Dios como incorrecta cuando tú la estás usando con una mala intención. La verdad se tiene que usar para edificar, para construir y para liberar, nunca para meter cizaña, nunca para meter el regaño, para, oiga, pastor, fíjese que vi a fulano de tal haciendo esto. Tal vez sí lo estaba haciendo, tal vez sí lo viste. Mi pregunta es, en tu corazón, ¿qué hay detrás de ese comentario? ¿Está la restauración de tu hermano o está el hecho de que quieres que le sea llamada la atención o qué sé yo? La motivación de nuestro corazón es muy importante. Y cuando nosotros sembramos discordia entre los hermanos,
Es algo que el Señor aborrece. ¿Por qué? Porque cuando hay discordia entre los hermanos, de alguna manera le impedimos a Dios que, aunque Él quiera, derrame su presencia y derrame bendición. Y te voy a explicar por qué. Porque el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Lo contrario a la discordia es la armonía. Hablando en términos musicales, ¿sabías eso? La armonía es cuando los instrumentos están armonizados, entonados correctamente, y cuando suenan juntos suenan bien. Pero la discordia musical es cuando los instrumentos están chocando entre sí, pueden estar en una mala afinación, pueden ser que alguien está tocando en sol y otro está tocando en do, ¿sí? Y están en un tono correcto cada quien, pero juntos no se entonan. ¿Y cómo se oye eso cuando tú lo estás oyendo? ¿Se oye feo? ¿Se oye mal? Hace días yo estaba oyendo a mi hermana sufrir, le toqué el baño, todo está bien, y simplemente estaba cantando ella en la ducha, ¿verdad? Pero estaba en discordia. Le decía: canta en re, retirada de aquí, o canta en do, de no te puedo escuchar, ¿no? Pues esas son mis bromas con mis hermanas. Pero musicalmente tú escuchas eso y no te da, no quieres, no te nace, ¿verdad? Lo quitas, porque hay discordia. Y cuando Dios ve a la iglesia, cuando Dios ve a una familia, cuando Dios ve las amistades, y Él dice: yo quiero derramar mi espíritu, yo quiero bendecirlos, pero nota que en medio de los hermanos hay discordia, Dios dice: no puedo. No porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque me he puesto yo ciertos reglamentos, y yo bendigo donde hay unidad. Y entonces tú puedes decir: bueno, pues bien sencillo, que se pongan en unidad. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces esa discordia llegó por un tercero, por uno que anduvo sembrando discordia entre los hermanos. Uno que tenía un comentario negativo cuando hablaban de alguien, y entonces esparció ese comentario, y ahora a los ojos de todos, Anel siempre llega tarde. No estoy sembrando yo discordia, es un ejemplo nada más. Y a los ojos de todos, Magali es bien quejumbrosa. Y a los ojos de todos, Héctorito le da flojera hacer cosas. ¿Por qué? Porque alguien, en una plática, en un comentario, disfrazado de una buena intención, o tal vez con todas las más malas intenciones del mundo, empezó a sembrar discordia. A mí me choca que me digan una cosa, me choca porque quisiera tener el poder de decirle que no, pero cuando alguien viene y me dice: ¿qué crees que me dijeron de ti? ¿Sabes qué dice mi naturaleza? ¿Qué te dijeron? Yo quiero saber qué te dijeron. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo estaba muy bien 5 segundos antes de que esta persona llegara y me dijera: ¿qué crees que te dijeron? ¿Qué crees que hablaron de ti? Si esta persona no viene y me dice: ¿qué crees que hablaron de ti?, en mí nunca se levanta el espíritu de chisme, de decir: venga lo que dijeron. Y cuando yo escucho lo que dijeron: no, es que fulano de tal dijo que estás bien panzón, se levanta en mí una crítica, y yo digo: ¿y no se ha visto cómo tiene los ojos chuecos o qué? ¿Verdad? Y empieza la discordia: eso dijo el infeliz. Pues mira, fíjate que yo me pidió un favor que le echara la mano, pero nada que se la ha hecho, ¿verdad? Y empieza a haber discordia, y empieza a haber pleitos, y luego fulano de tal me lo encuentro en la calle y ya ni lo quiero saludar, y él ni sabe por qué. Y a lo mejor ni siquiera dijo eso, nomás es un chisme, una mentira que alguien vino a sembrar, o a lo mejor sí lo dijo, y un imprudente viene y me dice algo que no me tiene que decir. ¿Por qué? Porque andamos sembrando discordia entre los hermanos. Tú nunca besas a Jesús
hacer ninguna de las cosas que hablamos hoy. Tú nunca ves a Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, qué gusto de verte. Ah, no, esa es una canción. Pedro, ¿ya viste cómo es Judas? Échale un ojo porque yo siento que se anda robando la lana. Jesús sabía que Judas estaba robando el dinero y nunca dijo nada, nunca le dijo a Pedro: échale un ojito a Judas, oye, no le dejes tanta feria enfrente porque el vato era uñas señoras, ¿verdad? No. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y no le estuvo diciendo a Juan: cuéntale las 3 veces que cante el gallo, chécalo, yo sé que me va a dejar. Jesús sabía que Tomás no tenía fe y no decía: incrédulo, ven. No, Jesús a todos les hablaba, ¿sabes? Palabras de qué? De vida eterna. Cuando Jesús regaña a sus discípulos y les dice la verdad en amor, y por decirles la verdad muchos se quieren ir, ¿sabes lo que les dijo Jesús? Jesús les dijo: ustedes nada más me buscan para tragar, porque les hago milagros. Eso es lo que dijo. Si tú lees cuando Jesús multiplica el pan y los peces, dice que la multitud lo seguía y voltea y les dice: ustedes solo me buscan por las señales que hice. Y la palabra original que usa es: porque se hartaron de comer. ¿Eso es ofensivo? Y la gente se enoja, pero Jesús les estaba hablando la verdad en amor. No los quería hacer sentir mal, pero los tenía que confrontar con una realidad. Necesitas buscarme por la razón correcta, y te voy a hablar la verdad en amor, porque no me importa cuántos seguidores tenga, me importa que los que tenga sean de verdad. Y quiero confrontarte a ti que estás engañado y crees que me estás siguiendo de la razón correcta, y mostrarte que no, para ver si te arrepientes y me empiezas a seguir por como debe de ser. Bueno, muchos lo dejaron, y cuando lo están dejando, Jesús voltea a ver a sus 12 y les dice: ya todos estos se fueron, ¿quién de ustedes también se va a ir? Y lo que responde Pedro, que era el que tenía la boca más suelta, yo por eso siempre digo que si yo fuera uno de los 2 apóstoles, yo sería Pedro, pues la vivía regando con lo que decía. De vez en cuando sacaba algo bueno, como aquí. Pedro dice: Señor, ¿y a quién más vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A mí me encanta porque algunos podrían decir: ¿y a quién más vamos a ir, Jesús? Si solo tú nos restauras, si solo tú nos bendices, si solo tú nos das, si solo tú nos provees, cosas que tienen que ver con el recibir. Aún, ¿a quién más voy a ir si solo tú me amas? Pero no, Pedro se centró no en lo que recibía él como persona, sino en lo que Jesús hablaba. Yo no me voy de ti, Jesús, porque tú hablas con verdad. Tú no hablas mentira, tú no hablas engaño, tú no siembras discordia, tú quieres que estemos unidos, tú buscas limar la aspereza, tú buscas de alguna manera a través de tus palabras sanar relaciones. Hablas espíritu y hablas vida. Si tú y yo somos hijos de Dios, lo que tenemos que hablar nosotros es espíritu y vida, palabras de vida eterna. No que digamos mentiras, no que esparzamos falsos rumores, no que sembremos discordia. Y no por eso nos hacemos de la vista gorda. Yo vi a mi hermano hacer algo malo y voy a dejarlo así porque si no estoy haciendo un chisme. No, voy a ir con el pastor, pero voy a ir con la actitud correcta. Pastor, fíjate que me preocupa la vida de fulano de tal, lo vi haciendo algo que yo creo que lo va a dañar. Habla con él, es más, yo te acompaño, te quiero ayudar en esto. No aquel que te voy a decir algo, pero no digas de dónde lo oíste. Y ser la persona que trae bendición.
Escuchas tú que alguien habla mal de un hermano tuyo y en vez de decir, sí, ¿verdad? A mí me hizo así, 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 así. Cubres sus espaldas y le dices a la persona, oye, ¿por qué no lo platicas mejor con él o con ella y arreglas ese asunto? Y ya no te envuelves, ya no te vuelves parte de la crítica, parte del chisme, parte de la discordia. Es más, yo te acompaño, vamos con fulano de tal y ¿cómo ves si lo arreglamos? Tenemos que aprender a defender las espaldas los unos de los otros, mis hermanos, porque somos una iglesia y somos una familia. Y si ahorita que somos menos de 20, menos de 30, no nos podemos cubrir las espaldas, ¿cómo vamos a poder hacerlo cuando Dios bendiga y crezcamos? ¿O qué tal si la razón por la que no hemos crecido como deberíamos es precisamente porque hemos estado manteniendo una actitud con nuestra boca que no es la que Dios quiere que mantengamos? A veces puede haber mucha oración, mucho ayuno, mucha buena actitud, pero con la boca destruimos lo que con el ayuno hemos construido. Con la boca tiramos los bloques que con la oración levantamos. Tenemos que cuidar nuestra boca, mis amados. Amén. Y vamos a tener nuestras fallas y vamos a cometer errores, pero en ese momento lo que tiene que operar en nosotros es el Espíritu de verdad y venir delante de Dios y decirle, Dios, la regué. Dije esto, no lo debí de haber dicho, perdóname. Y el Espíritu de verdad te cubre y te restaura. Pero cuando tú te mantienes en, no lo voy a ocultar, que nadie sepa, nadie supo, ahí opera el diablo. Ahí no hay luz, ahí no hay amor. Amén. Así que yo te animo, mis amados, a que busquemos ser como Jesús en cuanto a hablar. En Colosenses dice que vuestras palabras sean sazonadas como con sal. Que lo que hablemos sea bueno, sea bendición, que abunde en nosotros. Dice también en Colosenses que abunde dentro de ustedes la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la solución. Si yo meto la palabra de Dios a mi corazón y de mi corazón habla la boca, lo que va a hablar es la palabra de Dios, porque la he estado metiendo. Si yo no meto la palabra de Dios, lo que me queda es mi propia palabra, que tiende a ser una palabra ausente de amor y de gracia. Amén. Así que, mis amados, corrijámoslo, pidámosle al Señor que nos dé gracia y practiquémoslo. Habla bendición de la gente, habla bendición de tus hermanos, habla bendición de tu familia, habla bendición de tu matrimonio. A veces habla lo contrario a lo que ves, no con este espíritu de declaración y de llamarla, no, pero tú mismo bendice. Si algo he tratado de hacer yo, repito, desde que tuve la gracia de formar a mi familia, es hablarles palabras de bien. ¿Sí? Yo sé los defectos que tiene mi esposa, pero no le hablo por sus defectos, le hablo por sus virtudes. Yo sé las carencias que pueden tener mis hermanos, mi mamá, mi familia, pero trato de hablarles con virtudes. Cuando me toca, que no me toca todos los días, pero cuando me toca llevar a Aarón, no me va a dejar mentir, es que Dios te bendiga, que te vaya bien, que Dios te cuide en la escuela, es que cuando la gente se vaya con una palabra tuya de bendición. Amén. Me llama la atención, con este testimonio termino, me lo contaba mi esposa, hablando un poquito de la partida de Blanquita. Me dice, qué increíble son las cosas, como una semana antes se fue y se despidió de mí diferente, me dijo, Dios te bendiga, acuérdate que te amo mucho, y palabras de bendición. Y qué padre, ¿verdad? Que Anel pueda decir, lo último que escuché de Blanquita fue una palabra de bendición y no cobrándome las gorditas que no le he pagado, ¿verdad? Sino que vino y con una palabra de bendición me afirmó. Lo mismo tú a los tuyos, a tu familia, a los que están cercanos de ti, palabras de bendición, palabras que afirman. Todos tenemos palabras negativas para escuchar.
El mundo nos las grita día con día. La iglesia debe ser un lugar donde escuchemos bendición y hablemos bendición. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mediodía, Señor. Te doy gracias que tú quieres corregir en nosotros áreas que a veces ni nos damos cuenta, Señor. Muchas de las veces hablamos lo que no debemos, no con el propósito, sino por el engaño de que así hemos visto que se rige la vida, así estamos rodeados de mentira. Y a veces caemos en estas prácticas y te queremos pedir, Espíritu Santo, que alumbres con tu luz nuestro corazón cuando estemos hablando de una manera incorrecta, ya sea con crítica, ya sea metiendo discordia, ya sea con un chisme, ya sea con una mentira. Señor, ven y habla verdad a través de nuestra boca. Habla la verdad de tu palabra, la verdad del carácter de Cristo, Señor. Padre, que cuando tengamos que hablar cosas que no son tan de ánimo, tal vez una corrección, tal vez comentar algo que vimos que puede estar dañando a alguien, danos la gracia de saber hacerlo con la motivación correcta. Y si no está nuestro corazón en la motivación correcta, guárdanos de soltarlo en ese momento. Danos la gracia de poder no decir un chisme, sino decir una verdad que puede salvar una vida. Danos la gracia de corregir, no a través de crítica y de enojo, sino a través de mostrar lo que está incorrecto y hablar verdad y hablar bendición en ese mismo momento. Danos la gracia, Señor, de expresarnos de los demás con palabras de bendición. Y guárdanos de ser nosotros los que traigamos discordia entre los hermanos. Mejor haznos ser pacificadores, aquellos que unimos a unos con los otros a través de tu Espíritu Santo. Y Señor, que tu verdad reine en nosotros. Quita la mentira, quita lo que el enemigo ha metido a nuestro corazón y a nuestra cabeza, que está desviado de tu palabra, y que solo tu palabra gobierne. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.